Cuando yo estudié la primaria, no estudié la primaria aquí, en otro lugar estudié. La secundaria también, el bachillerato estudié en el municipio, Carmen Atrato. De que como nosotros éramos los primeros estudiantes de salirnos a estudiar en el municipio hubo muchas dificultades. Nosotros éramos 11 niñas que nos mandaron a estudiar y no pudieron terminar por difícil acceso, porque los padres no tenían dinero como dar estudio allá, el arrendo, la comida. Esto, pues el colegio, pues el gobierno no dijo, lo vamos a dar colegio a Zabaleta, no, eso fue una lucha de que hicieron paro, minga, exigir al gobierno nacional que nos colocara pues institución educativa primero, después pasaron a institución educativa Cateochami. Zabaleta es una plaza que les gusta mucho a algunos docentes, en lo que referente a comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque estamos a orilla de carretera. Entonces el docente puede perfectamente viajar un viernes, regresa el domingo con mucha facilidad porque estamos a orilla de carretera. Nosotros tenemos la planta básica. Nosotros tenemos nuestro docente de español, matemáticas, sociales, naturales, cosmovisión y agropecuario, en lo que tiene que ver en bachillerato. En primaria tenemos 5 docentes nombrados, 2 de ellos son normalistas, 2 licenciados en español y 1 en etnoeducación. Pero realmente la institución no tiene docentes ni en informática ni en educación física. Inglés tampoco, porque inglés sería de una tercera lengua y nosotros somos bilingües. Y ustedes saben que lo veníamos charlando con los estudiantes y los invité a que todos tengamos un sueño en la vida y que lo tengamos en el corazón y que lo conectemos con la mente para que se nos pueda hacer realidad. Ha sido un reto muy, muy grande porque yo hace 9 años terminé la universidad y siempre había estudiado con afros o con mestizos. Y llegué acá en el 2019 y fue un reto muy grande porque acá nos toca esforzarnos un poco más, precisamente porque hay estudiantes que no entienden muy bien el español. Entonces, precisamente por eso se nos queda a veces un poquito difícil avanzar con ellos. Que sean responsables con ustedes y con nosotros, porque cuando ustedes traen las tareas, son responsables con ustedes y también son responsables con nosotros, porque nos traen algo que nosotros les pedimos. Pero hasta este momento en el colegio no tiene internet para los niños. Debiera haber sala de sistema, biblioteca, otro de esos computadores digitales, tableros digitales, salas para video para uno llevar a los niños a ver video, nada de eso. Mejor dicho, aquí uno hace el esfuerzo como puede como docente para enseñar, para que ellos aprendan algo. O sea, en la pandemia fue algo muy, muy duro para nosotros los profes, porque nosotros no teníamos ese medio de hacerlo virtual. Nosotros hubo un tiempo que estuvimos, ¿qué hicimos? Hacíamos las guías, las imprimíamos nosotros y las mandábamos por un bus, por el carro. Y luego cuando ellos la desarrollaban, volvían otra vez en el carro que la mandábamos, nos las devolvían. Y entonces uno a sentarse, a calificar todo eso. Y así estuvimos en mucho tiempo trabajando de esa manera. No estaban aprendiendo nada, entonces nos tocó stand-by. Y entonces a ellos les quedó ese vacío. Tenemos muchos estudiantes que están todavía con ese vacío de la pandemia, porque no pudimos seguir trabajando de la forma que lo estábamos haciendo y nos tocó a esos estudiantes transferirlos de grado. O sea que ese vacío del grado anterior les quedó. No contamos con laboratorios. Y mira que laboratorios aquí sería muy importante y muy valioso, porque tenemos el territorio, tenemos nuestras plantas medicinales. Es simplemente enseñarles a través de todos los procesos que puede hacer la docente en biología y química para la transformación de cremas, inclusive medicamentos a través de lo propio.
No podemos medir la calidad educativa de un estudiante de una comunidad por allá refundida de un pueblo. Me voy a la zona más remota, la Amazonía, por ejemplo, la calidad educativa de ellos con una calidad educativa de un estudiante indígena o no indígena de una ciudad. Es distinta. Entonces, y la prueba IFE es la misma pregunta. Entonces no hay una diferenciación, a pesar de que nosotros estamos construyendo educación propia, no hay una diferenciación en medir el resultado de las pruebas. Y por eso para nosotros los resultados de la mayoría de nuestros estudiantes indígenas no es el mejor. Pues me gustaría estudiar en química, cuando yo termine mi bachiller, para adelantar para entrar en la universidad. Seguir estudiando adelante, pues a mí me gusta estudiar en enfermería. A mí me gustaría aprender inglés, informáticas y ya. Mi sueño es ser enfermería o policía, alguna de esas dos cosas. Y tengo que aprender mucho para poder llegar a ese alcance que yo tengo y debo de cumplirlo. Siempre hay algunos estudiantes que se les dificulta porque ¿qué pasa? En primaria los profesores que están todos son indígenas, entonces ellos siempre se forman pues más que todo en la lengua de ellos. Entonces cuando ellos ya llegan al bachillerato donde tocamos con profesores que no son indígenas, entonces hay un choque porque algunos estudiantes no se aprenden a soltar. A esos estudiantes hay que encaminarlos un poquito más y hay que profundizarles un poquito más y nos demoramos un poquito más con esos estudiantes. Digamos, para los que aprendieron primero que todo el ENVENA, las pruebas IVE vinieron siendo en español. A ellos se les hicieron complicado porque algunas palabras ellos no la entendían y empezaban a responder mal, entonces ellos siempre preguntaron en las pruebas IFES cómo se dice la palabra o si no la supían leer y no leían nada como en el español, que nos tocó las pruebas IFE de español. Entonces siempre vamos a estar en desventaja. ¿Por qué? Porque si nuestra educación propia es en lengua, en este caso lengua en Verachamí, el niño aprende a hablar, bueno, es que es un proceso. El indígena es oral. Hasta hace que de 30 años hacia acá, no sé desde cuántos años hacia acá, empezó a hacer el proceso de realizar los primeros trazos de la lengua escrita, pero realmente el indígena no es escrito, el indígena es oral y lo mismo la lectura. Entonces, si nuestra educación los primeros años es en lengua, pero nos envían, por ejemplo, un proyecto como el PTA, en donde nos traen unos libros en español, para que el niño escriba, lea y piense en español. Son procesos que solo el que está aquí en el territorio los puede entender y va a decir cómo le vas a pedir a esta persona que realice un proceso en una segunda lengua cuando todo su proceso ya está interiorizado desde su lengua materna. Los grupos indígenas del país tienen un sistema de educación propio, ¿verdad? Hay elementos de ese sistema de educación que se asocian y se relacionan con nuestros estándares básicos. Ahora bien, ¿qué son todos? No, eso sí es cierto. Es decir, no hay una correspondencia absoluta, ¿sí?, entre el sistema de educación propio indígena del país y los estándares básicos. Eso, ahí sí, debo reconocer que no hay una articulación o una asociación uno a uno entre los dos referentes. Hay elementos de los estándares que están contenidos en el sistema de evaluación propio indígena y que están siendo medidos o evaluados en nuestras pruebas de estado. Pero lo ideal fuera que las pruebas IFE
tuvieran el idioma, tuvieran traducida al idioma de los pueblos. Eso sería un enfoque, ni siquiera eso, hay un enfoque diferencial. Precisamente una de las preguntas podría ser sobre la cultura, sobre la identidad de la cultura de su pueblo, por ejemplo, o de las artes, o de los mitos, o de la madre tierra, o del agua, o de la biodiversidad. Eso podría ser preguntas que, por ejemplo, podríamos trabajar, o de la historia de los pueblos étnicos, cómo ha sido la historia de los pueblos étnicos. Porque no resaltamos realmente lo que se logró a nivel de la institución. Nosotros como institución educativa presentamos, se inscribieron 9 estudiantes al programa de licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra en la Universidad de Antioquia, una de las mejores universidades del país. Nuestros 9 estudiantes pasaron. Esos 9 estudiantes presentaron un examen propio, donde evalúan el conocimiento sobre comunidades indígenas. Eso no lo mide ningún ranking de educación. Lo medimos nosotros. Y ahí es cuando yo digo, algo bueno estamos haciendo. Esos 9 estudiantes hoy están en el primer semestre en la Universidad de Antioquia. La mirada de la comunidad es formar líderes que defiendan su territorio, que no olviden su territorio, que sean indígenas para trabajar por su comunidad y con su comunidad. ¿Para qué? Para que en un futuro los mismos docentes sean propios. No tengamos que estar nosotros aquí, sino que sean realmente esos líderes formados, capacitados y con ese conocimiento de cómo desarrollar esos procesos dentro de la misma comunidad.